Las semillas de estas vainas se van a convertir en un sustituto del café. Estas son las vainas de la acacia negra, cuyo nombre científico es Gleditsia triacanthos. La acacia negra es considerada una planta invasora y hace poco leí que la mejor forma de combatirla es consumiendo sus chauchas o vainas, ya que de esta forma sus semillas no se pueden diseminar. ¿Ven estas formas en la chaucha? Bueno, ahí están sus semillas, que si agitamos se van a escuchar. Mientras las vainas no sean muy viejas, en este borde opuesto al borde de donde están sus semillas, acá en el interior van a encontrar un manjar, una especie de miel que nos regala, que es increíble, muy dulce, una verdadera golosina natural. Con estas vainas se puede preparar harina, la cual es dulce, tiene muy buenos beneficios para la salud y es deliciosa. Y con las semillas de esta vaina se puede preparar un sustituto del café, el cual me han dicho que es delicioso. Así que ahora lo que voy a hacer es retirar las semillas de las vainas y continuamos. Bueno, acá como verán ya tenemos buena cantidad de semillas de acacia negra. Así que ahora lo que voy a hacer es llevarlas a la cocina y ahí ponerme manos a la obra en hacer un rico sustituto del café. Hoy estas semillas se van a convertir en un delicioso sustituto del café. Acá tenemos una buena cantidad de semillas. Les cuento que lo que hice con estas semillas previamente fue lavarlas y luego dejarlas secar. Ahora vamos a la preparación. Lo primero que vamos a hacer es llevar estas semillas a la cocina. En la cocina vamos a tostar las semillas y para eso utilizamos una plancha de hierro. Prendemos el fuego y esperamos a que la plancha se caliente. Cuando la plancha de hierro esté bien caliente, le vamos a ir agregando las semillas. De vez en cuando agarramos la plancha y agitamos. Así las semillas se van tostando de forma pareja. Les cuento que a medida que las semillas se van tostando, desprenden un aroma muy rico. Bueno, una vez tostadas las semillas, apagamos el fuego y dejamos enfriar. Ahora vamos a moler las semillas tostadas y para eso vamos a utilizar un molinillo. Agregamos las semillas al molinillo. Ahora a moler. Lo hacemos con paciencia porque son semillas duras. Bueno, ya tenemos molidas las semillas tostadas. Miren qué lindo que ha quedado este sustituto del café. Increíble. Además, les cuento que el aroma que está regalando es exquisito. Ahora vamos a pasar a la parte más linda del video. Me voy a preparar para probar este sustituto del café por primera vez. Y para probar este sustituto del café, nada mejor que una buena infusión, que acá ya preparé. Ahora voy a pasar a servir. También voy a disfrutar del aroma
que está regalando esta deliciosa infusión. Ahora solo queda dar vuelta a la cámara y pasar a probar. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un sustituto del café, realizado con las semillas de las vainas de la acacia negra. Bueno, ahora voy a pasar a probar este sustituto de café y les cuento. Bueno, a probar se ha dicho. Sorprendente y delicioso. Con esas dos palabras defino el sabor que acabo de probar. Sorprendente y delicioso. Voy a probar un poquito más y luego les hago la descripción del sabor. Increíble. Hagan esto por favor. Siempre que hagamos un sustituto de café, vamos a estar pensando y comparando con el sabor del café tradicional. Bueno, les cuento que mientras estaba haciendo este preparado, el aroma, sobre todo cuando estaba moliendo las semillas tostadas, el aroma se parece y mucho al del café tradicional. El sabor cuando uno lo prueba es muy parecido, no es igual, no es 100% igual, pero es muy parecido al del café tradicional. Se le parece, aunque no es igual, y es un sabor delicioso. Háganlo por favor. Si tienen acceso a las semillas de la acacia negra, hagan este sustituto. Luego seguramente me lo van a agradecer. Como les dije al principio, la acacia negra es una planta mal vista, sobre todo porque es una planta invasora. Así que esta es una muy buena manera, consumiendo sus semillas en un delicioso preparado, de que la planta no se propague. Así que hagan este sustituto del café que va a venir bien por todos lados. Miren la cantidad de semillas que con paciencia obtuve de las vainas de la acacia negra. Así que luego voy a seguir tostando y moliendo estas semillas para seguir tomando este sustituto del café que, como les dije, es delicioso. Antes de despedirme, porque voy a seguir tomando este delicioso sustituto del café, les cuento que ahora al finalizar este video les voy a dejar otros videos recomendados, sobre todo uno que es muy especial, que es la realización de otro sustituto de café, realizado con las semillas de una fruta que se llama butiá. No se lo pierdan, se llama café de coco ese preparado. Bueno, ahora me voy a despedir, pero solamente por ahora. Me voy a quedar tomando este delicioso sustituto del café. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo y sobre todo probarlo. Increíble, delicioso, recomendado. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten en la manito. Suscríbanse a nuestro canal, que eso nos ayuda mucho a difundir lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.